Cordial saludo, educando de ciencias de la salud. El día de hoy vamos a ver la vía de salvamento de la aspirimidina. Recuerden que si queremos hacer la síntesis de las pirimidinas, se puede hacer de dos maneras: la síntesis de nuevo y la vía de salvamento. Ya vimos la síntesis de nuevo, ahora vamos a ver la vía de salvamento. Bienvenidos. Iniciamos educandos. Entonces, primero vamos a hacer la vía de salvamento de los nucleótidos de citosina y la vía de salvamento de los nucleótidos de uracilo. ¿Por qué de estos dos? Porque hay una pequeña conexión que vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos la citidina trifosfatada. Recordemos que la vía de salvamento es una vía de síntesis en la cual gasto menos energía que en la síntesis de nuevo, ¿cierto? Porque recuerdan que es una vía de reciclaje y que yo necesito que una célula esté en apoptosis para ver qué le podemos salvar. Es decir, es como tal una vía de rescate. Entonces, vamos a asumir que el CTP perdió un fosfato, ¿cierto? Si el CTP pierde un fosfato, eso quiere decir que ya no va a ser CTP, sino que va a ser CDP. Y si ya vieron el video de la vía de salvamento de las purinas, sabrán que fácilmente vamos a recuperar como tal ese fosfato. ¿Con quién? Con una cinasa, ¿cierto? Recuerdan que las cinasas son unas enzimas que pertenecen a la familia de las transferasas y que permiten como tal la transferencia de grupos fosfato. Eso quiere decir que si el CTP pierde un fosfato, aún lo puedo salvar. Colocamos un fosfato y listo. Ahora, si el UTP pierde un fosfato, ¿cierto? Nuestro nucleótido de uracilo, el UTP quedará transformado en UDP. ¿Y lo podemos salvar? Claro que sí lo podemos salvar. ¿Con quién? Con la enzima que permite la transferencia de grupos fosfato. Es decir, vamos a salvarlo nuevamente con una cinasa. Y aquí tenemos el donante y va a salir aquí como ADP porque nos está prestando allá el fosfato. Ahora, vamos a suponer que este CDP educandos pierde otro fosfato. Entonces, el CDP queda convertido en CMP, es decir, la citidina monofosfatada, que sigue siendo un nucleótido porque recuerden que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar de 5 carbonos, ¿cierto? ¿Y vamos a rescatarlo? Claro que sí. ¿Con qué? Con una cinasa. Se dan cuenta que ese es un tema muy, pero muy sencillo, pero tenemos que tenerlo muy claro. Y vamos a colocar otra cinasa para colocar ese fosfato. ATP y va a salir como ADP. Y si el UDP pierde un fosfato, ese UDP va a quedar transformado en UMP. Y desde UMP, ¿lo podemos salvar? Claro que sí. Vamos a salvar, a colocarle ese fosfato. ¿Y quién coloca ese fosfato? Nuevamente la cinasa. Ahora, vamos en CMP. El CMP puede perder el fosfato. Ojo, eso es un nucleótido y un nucleótido, ¿cierto? La diferencia es el número de fosfatos, pero aquí el CMP va a perder su fosfato y ya no va a ser un nucleótido porque se le acabaron los fosfatos. Entonces, lo que vamos a transformar es un nucleótido en un nucleócido, es decir, la base nitrogenada unida solamente al azúcar, que se llama citidina. Y desde la citidina también lo podemos rescatar, ¿cierto? Es decir, tenemos que colocar un fosfato. ¿Quién lo va a donar? Nuevamente la cinasa. Hasta acá asumo que está todo perfectamente entendido. Simplemente hemos usado cinasas para agregar fosfatos y rescatar ese nucleótido que se nos estaba degradando, ¿cierto? Acá pasa algo muy similar. Tenemos el UMP, que es un nucleótido, pero va a perder su último fosfato. Por lo tanto, ese UMP va a quedar convertido en un nucleócido llamado uridina. Y cuando está en uridina, ¿también lo podemos rescatar? Claro que sí, educandos.
Lo rescatamos con ayuda de una sinasa. ATP y sale aquí ADP. Hasta acá está todo claro. Ahora hay una conexión. Si yo cuando estoy rescatando la citidina, ¿cierto? El cuerpo necesita, por ejemplo, uridina, podemos conectar la citidina con la uridina. Por medio, la citidina se puede transformar en uridina por medio de una enzima llamada uridina desaminasa. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Cuando hablamos de una desaminasa, estamos hablando de que retiramos un grupo amino y cuando lo retiramos en su lugar colocamos un grupo ceto. Y recordemos que la citidina, ¿cierto? Recordemos que la estructura de la base nitrogenada que hace parte de la citidina, es decir, la citosina, tiene en el carbono 2 un grupo ceto y en el carbono 4 un grupo amino. Eso quiere decir que si yo retiro el amino con la desaminasa, en ese lugar voy a colocar un ceto, es decir, me quedaría un uracilo. Por eso es que cambia de citidina a uridina. Y por lo tanto, de la reacción sale el compuesto nitrogenado. Por eso pasamos de citidina a uridina, porque el azúcar sigue siendo el mismo, pero lo que se va a modificar es la base nitrogenada. Ahora, estamos parados en la citidina. Cuando estamos parados en citidina, esto puede seguir degradándose. Y acá una aclaración muy importante, porque antes se pensaba que los nucleótidos de pirimidina solamente se podían rescatar hasta nucleósidos, pero ahora se sabe que no es así. Lo que sucede es que si yo sigo degradándolos, no hay mucho efecto negativo para el cuerpo, porque los productos de la degradación, que los vamos a ver en el próximo video, que son beta-alanina, en este caso, los podemos interconvertir en otros sustratos para otras rutas metabólicas. Entonces no tenemos tanto problema como si en la vía de salvamento de las purinas, si no la podemos hacer. Entonces, tenemos la citidina. La citidina puede perder el azúcar, y si la citidina pierde el azúcar, va a quedar convertida en la base nitrogenada citosina. Y si yo la quiero rescatar, la podemos rescatar. Y ya no va a ser con una sinasa, ¿cierto? Ya no va a ser con una sinasa porque ahora también tengo que colocar el azúcar. Entonces va a ser con una enzima llamada pirimidina fosforilasa. La vamos a rescatar con la pirimidina fosforilasa. De tal manera que me van a donar una molécula de ribosa fosfato y va a salir una molécula de agua. ¿Listo? Vamos hasta acá bien. Ahora, si la uridina pierde su azúcar, la uridina va a quedar convertida en uracilo, ¿cierto? Y desde uracilo también podemos rescatar. ¿Listo? Desde uracilo vamos a rescatar con la enzima uracilo fosforilasa. Vamos a utilizar la enzima uracilo fosforilasa de tal manera que va a llegar una molécula de ribosa fosfato que integra y sale una molécula de agua. Vamos hasta acá bien, es decir, podemos rescatar hasta sus respectivas bases nitrogenadas, pero si no se pudiese rescatar, que era lo que les decía hace un momento, educandos, no hay mucho problema porque esto sigue degradándose hasta beta-alanina y la beta-alanina se puede integrar a otras rutas metabólicas. Ahora, cuando tengo la citosina también se puede transformar en uracilo por medio de una enzima llamada citosina desaminasa. Recuerden que cuando yo uso una desaminasa retiramos el grupo amino y colocamos un ceto. Si yo le retiro el grupo amino a la citosina en el carbono 4 y le pongo un ceto, queda convertida en uracilo, ¿cierto? Y acá va a salir el NH3, es decir, podemos salvarlas hasta sus bases nitrogenadas y luego vamos subiendo. Ahora vamos a continuar con lo que sucedería con el TPP, es decir, las bases nitrogenadas de timina. Ahora, educandos, una aclaración adicional antes de que entremos a
la vía de salvamento de los nucleótidos de timina. Yo puedo tener también el UMP, ¿cierto? Y ese UMP, educandos, puede bajar, puede perder el fosfato y se convierte en uridina. Esto ya lo vimos hace un momento, pero resulta que hay incluso una forma de salvar el uracilo de una manera muy similar a como lo vimos en las purinas. La uridina puede perder el azúcar y la uridina quedaría convertida en uracilo. Y luego yo podría rescatar, educando, esto es muy importante, teniendo mi base nitrogenada y subiéndola directamente hasta el UMP. Es decir, podemos rescatar desde uracilo y formar directamente el UMP. Para esto usaríamos una enzima diferente, ¿cierto? Que sería la uracilo fosforribosiltransferasa. Es otra manera de salvar, donde salto directamente desde la base nitrogenada hasta el nucleótido. Y aquí el donante va a ser una molécula que ya hemos visto en la síntesis de nuevo, ¿cierto? Que es el fosforribosilpirofosfato. De tal manera que actúa el fosforribosilpirofosfato y sale una molécula de fosfato inorgánico. ¿Listo? Por si acaso. Ahora sí, vamos con la timina. Continuamos con la vía de salvamento de los nucleótidos de timina. Entonces, ahora vamos a tener aquí al TTP, ¿no? Recuerden que eso es una vía de reciclaje y una célula está sufriendo un daño y yo voy a ver en qué punto puedo salvar. ¿Para qué? Para no tener que volver a sintetizar el nucleótido desde cero. Entonces, tenemos el TTP. El TTP, educandos, puede perder un fosfato y el TTP quedaría convertido en TDP. No lo puse como desoxi-TTP porque sabemos que la timina hace parte del ADN. Entonces no tenemos necesidad de colocar la D minúscula antes. Entonces, acá, si yo tengo el TDP, ¿lo puedo rescatar? Claro que sí. Vamos a colocar el fosfato. Y ya tenemos absolutamente claro cuál es la enzima que nos colabora con esa misión, ¿cierto? Llega una sinasa, realizamos la transferencia de fosfatos y podemos salvar si el nucleótido está como TDP. Ahora, si ese nucleótido difosfatado pierde otro fosfato, quedará con uno y por lo tanto será la timidina monofosfatada. Y si la tenemos monofosfatada, ¿aún la puedo rescatar? Claro que sí. Utilizando nuevamente una sinasa. Actúa la sinasa y va a salir ese fosfato. Ahora, si ya tenemos el TMP, educandos, ese TMP puede perder el fosfato y puede quedar convertido en timidina, ¿cierto? Como se asume que ya es de ADN, pueden encontrarlo como desoxitimidina, ¿cierto? Entonces, ya tenemos acá la timidina, es decir, tenemos el nucleócido. Cuando tenemos el nucleócido, entonces lo podemos rescatar. Claro que sí, volvemos y le vamos a colocar el fosfato. Y ese fosfato se lo vamos a colocar con la sinasa. ¿Listo? Ponemos timidina, pero saben que estamos en el ADN, ¿no? Por lo tanto, también lo pueden encontrar como desoxitimidina. Y luego, esta timidina puede perder el azúcar. Y si pierde el azúcar, nos va a quedar la base nitrogenada. Base nitrogenada que se llama timina. Y ahora, para poder rescatarlo, ya no me sirve una sinasa, ¿cierto? Porque tenemos ahora que colocar es el azúcar. Entonces, vamos a utilizar una enzima llamada la pirimidina fosforilasa. De tal manera que el donante puede ser incluso directamente la desoxirribosa fosfato y saldrá acá una molécula de fosfato inorgánico. ¿Listo? Pero es que les decía que lo pueden encontrar como desoxitimina, ¿no? Pero nosotros ya asumimos que esto hace parte de nuestro ADN. ¿Eso qué quiere decir? Que los nucleótidos de timina
también lo podemos rescatar hasta su base nitrogenada. Pero vamos a suponer que la degradación continuara. No habría problema, porque el producto de la degradación es el beta-aminoisobutirato, que es un compuesto que lo podemos integrar a otras rutas metabólicas. Eso es todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. Recuerden suscribirse y colocar en los comentarios qué otros temas quieren que abordemos en este canal, Bioquímica con Marlon. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.